Vamos a meternos en la próxima nota de nuestro programa de Ciudadanos del día de hoy y vamos a viajar imaginariamente a la ciudad de Rosario, donde este programa también se emite, aparte de la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rafaela. Pero vamos a tomar una temática que quizás tenga que ver con gran parte de la provincia, quizás también en grados menores en las distintas localidades que justamente tiene nuestra provincia de Santa Fe. Vamos a posarnos en una parte de esta actualidad que, bueno, duele bastante y que tiene que ver con la inseguridad específicamente y con la tranquilidad quizás, con el bienestar quizás también que debemos tener quienes habitamos cualquier parte, no solo de Santa Fe, no solo del país, sino que también, calculo, del mundo. La posibilidad de sentirse seguros caminando por cualquier lugar que, bueno, deseemos habitar. Esta semana conocimos una luctuosa noticia que en realidad ocurrió el sábado pasado y que tiene que ver con el asesinato de un colectivero de la línea 116 en Rosario, en donde, bueno, recibió numerosos disparos y a partir de allí nuevamente y lamentablemente se puso en foco la cuestión seguridad y también algunos otros debates que se siguen dando o que se siguen avivando en distintas situaciones. Vamos a hablar con alguien que habita Rosario, pero no solo que habita Rosario, sino que forma parte también de una institución del Foro Regional Rosario, que es justamente una asociación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural. ¿Qué los mueve? Bueno, la libertad, la justicia independiente y el bienestar. Tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad Selva Raggio, quien es justamente directora del Foro Regional Rosario. Selva, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa Ciudadanos te estoy saludando. Hola Sergio, ¿Cómo muchas va? gracias y mucho gusto. Muy bien, muy bien. A las órdenes. Bueno, queríamos analizar qué reflexión te merece esto que cada tanto, de vez en cuando, hay alguna noticia que no necesariamente tiene que ser Rosario. En este caso es porque ocurrió en Rosario, pero tal vez algún tipo de experiencia se puede traspolar a algunas otras ciudades. Rosario y Santa Fe son las dos principales ciudades o las más densamente pobladas, si querés, de la provincia de Santa Fe, y la inseguridad nos viene aquejando hace rato. ¿Ustedes tienen experiencia en este sentido, en practicar un ida y vuelta con la municipalidad? Bueno, primeramente decir, digo, vos querés sacar el peso de la ciudad de Rosario y la realidad es esa. Digo, lo que pasa en la ciudad de Rosario necesariamente va a traspolarse a otras ciudades en el país. Pero eso no le quita el peso que tiene de la problemática que estamos sufriendo, porque claramente los homicidios son 4 veces más de lo que es la media en el resto del país. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar de mencionarlo, no podemos ignorar esta situación. No, claro. Como tampoco podemos ignorar cuáles son las causas de esto, ¿no? Que son muchísimas. Cuando vos quieras, si es hoy mismo o en otra ocasión, hablamos de estas causas. No, seguro. Pero esto, ¿no? Como para tener claro que sí hay una situación diferencial en la ciudad de Rosario y que sí también esto va a traspolarse a otras ciudades, por lo tanto no es un problema de Rosario, porque además Rosario no es una ciudad autónoma del país, no. Entonces es un problema del país y es un problema de la provincia, coincido. Contanos qué evalúan respecto de esas causas. Bueno, yo quería seguir un poquito con el hilo de lo que vos traías en función de que sí es cierto que a veces hay crímenes que impactan más por su modus operandi o porque parecerían prima facie no tener una explicación como la que en general se suele dar. En general se suele dar, y que no está bien que sea una explicación en general, cuando estos crímenes ocurren cada 33 horas en nuestra ciudad, fuera de, como digo yo, fuera de, para ponerlo en algún término, fuera de los bulevares, ¿no? Claro. Entonces, digo, nosotros tenemos un crimen cada 33 horas en la ciudad de Rosario, y bueno, esta vez ocurrió a un trabajador del servicio público, que la verdad impacta la manera, pero estos crímenes, y de esa manera,
ocurren cada 33 horas en la ciudad de Rosario. Es una Entonces, estadística impactante. Es una práctica impactante y hay otras prácticas que todavía no llegaron, y que van llegando de a poco. Nosotros, profundizando en el tema de la seguridad desde hace varios años, yo personalmente he tenido la posibilidad de capacitarme en otros países y sobre todo últimamente con colegas de México, de Colombia, bueno, de Latinoamérica en general, Ecuador y demás. Y la verdad es que lo que nosotros venimos es atrás de lo que ya ocurre en todos estos países, ¿no? Desde hace varios años. Y nosotros venimos advirtiendo esto. Hay un involucramiento en otras ciudades de México y de Colombia, como estaba diciendo, de otros sectores de la sociedad civil, un involucramiento mucho más importante porque ocurren cosas más importantes, digo, ¿no? Coches bomba en el medio del centro. Digo, cuando la narcocriminalidad empieza a ocupar un lugar tan importante como el que está ocupando en nuestra sociedad, la disputa de poder es una disputa grande y con herramientas grandes. ¿Cómo se toma esta situación que vos justamente decís? Hay antecedentes, quizás las idiosincrasias de las ciudades o de los países son diferentes y se pueden adaptar, obviamente se pueden tener esos factores en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico, pero también a la hora de trazar una posible prevención. ¿Cómo está dada esa situación? Bueno, yo creo que hoy el intendente de la ciudad de Rosario, tanto el intendente de la ciudad de Rosario como el nuevo gobernador de la provincia, tienen una mirada puesta en esto que vos hiciste mención, que es la prevención. Digo, la seguridad, tanto la seguridad como área del Estado, como la justicia, son, como suelo decir, el último ratio de atención a las problemáticas sociales y económicas de una sociedad. Entonces, las problemáticas de las causas de la inseguridad tienen que ver con otras áreas del Estado. Esto es desde economía, por supuesto, desde desarrollo social y hábitat, desde salud, desde educación. Estas son las áreas del Estado que tienen que intervenir para la prevención de las violencias, para la prevención de las adicciones, algo en lo que estamos trabajando también, porque también planteamos esto de que la narcocriminalidad tiene al consumo por detrás. Y el consumo es el consumo, digo, y las reglas son las reglas del mercado. Exacto. Son las mismas reglas que se utilizan para cualquier mercado, solo que con otras herramientas, pero es consumo. A mayor demanda, mayor oferta. Entonces, nosotros crecimos en consumo de sustancias en nuestro país un 200% en los últimos año y medio, 2 años, cuando la media de crecimiento a nivel mundial, que es un montón, es 25%. Entonces, digo, si nosotros no empezamos a tener herramientas de prevención para no llegar a tener que usar a la seguridad y a ser responsable de todos los males a la seguridad, digo, esto es a las fuerzas de seguridad y demás, no vamos a poder frenar esto. Porque la verdad es que es infrenable, porque además la narcocriminalidad, por eso no hablo de narcotráfico, hablo de narcocriminalidad, tiene muchas facetas. Sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con otros negocios que están ligados, como la trata de personas, como la extorsión, como el gota a gota, que son los préstamos que se generan en nuestros hermanos ciudadanos más vulnerables, sí, para poder comprar los bienes que ellos mismos les roban, ¿no? Eso mismo te iba a decir en cuanto a las diferentes facetas que tiene esto, que tiene este fenómeno definido como narcocriminalidad, que no es solamente narcotráfico, sino que, como vos bien decís, son de alguna forma empresas delictuales que se dedican justamente, su cuestión empresarial, por llamarlo de alguna forma, sería llevar a cabo diferentes delitos de diferente índole, pero atacar todo eso... primero que se me ocurre, en principio, que desde el Estado una municipalidad obviamente no puede, sola, en principio. Acá, sola, bien. Pero también se me ocurre decir que hasta el Estado en su máxima expresión tampoco puede solo. Y es ahí cuando aparece justamente lo que vos bien decís y que está definido en otras ciudades, como pasó en Colombia, como pasó en México, cuando la sociedad civil también en sus distintas expresiones empieza a involucrarse.
todo eso lleva años. Y ahí hay un choque que, me animo a caer en un lugar común, es un choque entre lo urgente y lo estructural. O tal vez no es un choque, quizás sea un paralelismo entre las dos cuestiones. Así es. Sí, sí, es un paralelismo. Verdaderamente, quienes, bueno, tenemos la posibilidad de capacitarnos en cuestiones ligadas a la seguridad, la verdad es que tenemos una discusión, y a mí me gusta, quienes me conocen saben que soy muchas veces honestidad brutal, a mí me gusta poner estas discusiones arriba de la mesa, es algo que para la que no tengo respuesta, realmente no tengo una respuesta. Creo que nadie las tiene. No, y iba esto a lo que no tengo respuesta, digo, porque lo he puesto sobre la mesa con colegas, como digo, de otras partes, con dificultades muy grandes, y digo, hay una posibilidad de salir de estados de situación graves de inseguridad sin medidas extremas en esto que vos decís, en la coyuntura, en el ahora, en el presente. No lo sé. Sí sé que podemos ir bajando los niveles de violencia, bajando los niveles de, digamos que, de consumo de sustancias, los niveles que hacen que lleguemos a los niveles de violencia que hoy estamos teniendo, que no son los peores del mundo, pero tampoco son los mejores, no, claro. Y hablo de la ciudad de Rosario en particular, y que esto está derramando en otras ciudades, y como hemos visto en el último tiempo también en el conurbano bonaerense. Entonces digo, sí sé que con políticas de prevención vamos a evitar que dentro de unos años siga creciendo la criminalidad en los términos de lo que queremos evitar, que es esto, las muertes violentas, los homicidios violentos. Digo, Medellín hoy es una ciudad que ha logrado reducir esos niveles, hoy es una ciudad que tiene un 14 homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, prácticamente la mitad de lo que estamos teniendo en Rosario. Entonces se puede, con muchos años de por medio de trabajo, digo, porque nosotros estamos hablando de una Medellín de finales de los 80, claro, que empezó a transformarse, digo, fíjense de cuántos años estamos hablando, estamos hablando de 20 y pico de años, ¿no? Y esto no quiere decir que Medellín sea Colombia, porque a veces se confunde con que Medellín ha trabajado estas cuestiones ligadas a la prevención muchísimo, ha bajado los homicidios, pero tienen muchas problemáticas por resolver, pero por lo menos han resuelto, o no resuelto, pero han disminuido las muertes violentas. Y tienen mucho por trabajar, muchísimo. Nosotros somos el granero del mundo, y me refiero a toda Sudamérica y Latinoamérica y el Caribe, y así como somos el granero del mundo, somos los proveedores de drogas, de cocaína y de marihuana del mundo. Digo, y esto lo tenemos que también asumir, de una manera o de otra, cada uno de nosotros tenemos nuestro rol como países en este negocio. Es muy fuerte esa definición, Selva. Claro que sí, pero es la realidad. Yo en Colombia, hablando con colegas, dice, Selva, la droga brota de las paredes, y es real. En Colombia la cocaína brota de las paredes. Entonces, ¿cómo detenés eso? ¿Cómo detenés cuando el mundo, que cada vez consume más sustancias, se vive de drogarse con lo que nosotros le mandamos? Digo, y esto es así, es una realidad, por eso si no lo asumimos. Y vez pasada escuchaba a alguien que dijo algo muy interesante. Estamos cuidando muchas veces de los cargamentos que salen de Argentina hacia Europa que no tengan drogas. La verdad es que se preocupen los europeos por la droga que entra a sus países, porque son ellos los que se drogan a costa de la tranquilidad de nuestros países. Empecemos a preocuparnos y a usar todas nuestras herramientas y toda nuestra infraestructura para cuidar a nuestros propios ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe. Dejemos de cuidar a los europeos y a los yanquis, que está bien y está todo bien, no tenemos mala onda, no tenemos nada, pero que cada uno se haga cargo de sus problemas, porque la realidad es que la droga que se produce en estos países, además de consumirla en nuestros propios países, también se consume en el exterior. Claro, claro. Y las muertes, en definitiva, pasan acá, ¿no? Las muertes violentas. Nadie se preocupa o nadie se preocupa tanto por la muerte de sus vecinos y de sus vecinas sin antes preocuparse por lo que pasa en su propia casa, en su propio hogar. Es un razonamiento muy simple. Otra cosa que a mí me gusta mucho hablar es sobre este tema de que yo digo que cuando yo era más cuando era piba, a ver, muchos no nos drogábamos o nos drogábamos poco porque nos perseguía la policía.
por hacer eso. Era un delito, realmente era un delito y no era que una puerta giratoria, no sé, por suerte nunca me pasó, pero caías preso, digamos, por drogarte. Entonces, digo, alguien con muy buen tino en algún momento dijo, pero bueno, no se puede andar persiguiendo a los consumidores porque la realidad es que esto es un problema de salud. Ok, esto es un problema de salud. Y digo, ¿qué hicimos desde hace 30 años hasta ahora, cuando en algún momento se dijo que esto era un problema de salud? ¿Qué hicimos con ese problema de salud para solucionarlo? Claro. Claro, porque yo digo, en algún momento se descubrieron otras enfermedades, ¿no? Se descubrió la diabetes, no sé cuándo se habrá descubierto la diabetes. Ok, entonces se descubrió que existía la diabetes, que la glucosa hacía mal, que el azúcar hacía mal, entonces se le dijo a los enfermos, se empezó a hacer campañas, se sacaron medicamentos, lo que sea, tratamientos para la diabetes. Se ocuparon de la diabetes. No es que la gente empezó a morir de diabetes y nadie hizo absolutamente nada. Entonces lo que digo es, acá hubo una ausencia, no sé por qué razón, si por simple desidia, por simple omisión o por connivencia, calculo que debe haber de todo un poco, de los diferentes estados, porque estoy hablando desde hace 30 años, así que nada, diferentes gobiernos nacionales, provinciales, municipales y todos y todas, mirando para otro lado mientras no perseguíamos más el consumo, que de alguna manera funcionaba como un parate, como un límite. Yo no lo estoy reivindicando, estoy diciendo lo que pasaba, estoy relatando la realidad. Sí, que funcionaba como un límite para decir, esto ya no tiene límite, es decir, es un problema de salud y la justicia no lo va a perseguir más, pero nadie se ocupó de esta problemática. Exacto. Entonces, no hay consumo, no hay oferta, no hay problemas de narcocriminalidad si no hay demanda. Entonces, nosotros lo que queremos son políticas, y estamos trabajando en ello, para ofrecer a los diferentes, al gobierno municipal y al gobierno provincial, programas, dispositivos, experiencias para incidir en la inclusión social, para incidir en la educación, porque el problema del consumo es un problema absolutamente transversal de toda la sociedad y en cada uno de los sectores, actores y estamentos de la sociedad impacta de manera diferente, pero impacta. Estamos trabajando en la incidencia de los consumos en el sector laboral, tanto para los empresarios como para los trabajadores y las trabajadoras, porque a ellos también les impacta y al sector empresario también le impacta. Entonces queremos también instar al sector empresario a un mayor compromiso con todas estas problemáticas, porque de un modo o de otro te va a impactar cuando una sociedad está tan deprimida en un sector o tan impactada por estas consecuencias de la narcocriminalidad y del consumo desde todas las aristas, ¿no? Selva, una última consulta y que creo que también tiene que ver con algo que acabas de decir. Hablaste de depresión, pero inmediatamente también lo tomé por otro lado. Una sociedad deprimida es justamente de alguna forma carne de cañón o caldo de cultivo para estas situaciones. En 2001, post-crisis, incluso dentro de la crisis de 2001, se hablaba también de que el impacto económico era también directo en la consecuencia de la calidad de la droga. Es decir, una crisis económica también impacta en la calidad de la droga. Si hoy hay personas de espacios sociales vulnerables que se drogan con, por decirlo en un buen romance o en un castellano básico, con cualquier porquería, eso también baja en la calidad. ¿Con qué se están drogando hoy los sectores más vulnerables? El daño es totalmente irreversible de esa droga de mala calidad. Es una situación que también me parece que plantea una urgencia. Sí, la verdad es que, a ver, yo no sé si está bueno o si es importante hablar de la calidad de la droga. Y perdón, no, está bien. Traen, ¿no? Yo lo que iba directamente era al impacto que puede llegar a tener
posteriormente. Es que el impacto lo tiene siempre. Y sí, es cierto lo que vos traes. A ver, nadie puede ponerlo en tela de juicio. Que también debe ser diferente para el hígado tomar un Tetrabric que tomar un, bueno, no voy a decir marcas, pero todos sabemos, digo, un vino de calidad. Sí. Asumo que esto debe funcionar del mismo modo, igual que comer porquerías, que comer comida un poco más saludable. Esto es así, digo, las neuronas se revientan con un consumo permanente de cualquier sustancia, y esto es así. Si es mejor, tardará más el tiempo en que las neuronas se revienten y las capacidades de las personas disminuyan. Y si es de mala calidad, tardará menos en hacer el daño. Esto es una realidad, sí. Pero la realidad es que, como digo, por eso... a ver, la gente rica consume drogas más finas, pero en el final del cuento también le van a hacer mal y además están promoviendo el consumo, a las problemáticas que tenemos de quienes terminan siendo los que trabajan para eso. Exacto. Para ese consumo. Digo, porque, a ver, no es que... No sé, sacando la marihuana que uno pueda tener plantado en el fondo de su casa, una planta de marihuana, en cuyo caso no involucra a nadie en este circuito, digo, y no estoy reivindicando nada, estoy hablando de datos de la realidad, digo, cualquier persona que hoy consume una sustancia involucra a otros en el circuito hasta que llega a la sustancia, ¿no? Tal cual. Entonces, digo... Siempre va a haber impacto, siempre va a haber impacto. Y detenernos en la calidad de la droga me parece que puede ser, pero no me parece que sea lo más importante. Me parece que lo más importante es empezar a trabajar desde la educación, que es en este programa estamos trabajando con directoras de escuela, para ver cómo, para ver de qué manera el mensaje puede llegar a nuestros pibes y pibas de la manera más piola, ¿no? Porque realmente a veces los proyectos tienen que ver con 4 o 5 adultos que se sientan en el despacho de algún legislador y demás. Sí que nos pareció muy piola llamar a las maestras, sobre todo de los barrios, a las maestras, no, a las directoras y sí, algunos docentes, de los barrios más vulnerables para ver cómo tiene que ser este mensaje. Un mensaje que tenga que ver con la dimensión emocional de nuestros pibes y pibas. Tenemos que estar muy atentos. Hoy... La violencia nos atraviesa, hoy las necesidades nos atraviesan y tenemos que estar muy atentos a eso. Tenemos que brindar espacios de contención, espacios que estén las 24 horas del día abiertos a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros pibes, a nuestras pibas, para que puedan encontrar esa contención que en muchos hogares se ha perdido, para que puedan encontrar una posibilidad, una salida, una vida digna, un lugar donde recurrir en cada momento, para lo cual también, perdóname que te mezcle tantos temas, pero creo que es tan importante hablar de todo y a veces no tenemos ese tiempo y yo te lo agradezco un montón. Ver cómo distribuimos el trabajo de nuestros empleados públicos para que determinados espacios tengan atención 24/7, ver cómo hacemos para que las guardias de los hospitales tengan, que es lo que nosotros estamos proponiendo, una atención en salud para que una madre o un padre o una persona por sus propios medios pueda acudir cuando está con un problema de consumo. Entonces digo, hay muchas cosas de las que todos y todas en esta sociedad somos parte de la solución. La academia incluida, las universidades, nosotros estamos trabajando mucho con las universidades para que se sumen, porque la universidad tiene que estar todo el tiempo dándonos apoyo, con proyectos, con medición de impacto, con encuestas, hay tanto trabajo que pueden hacer las universidades para apoyar las políticas públicas. Entonces, es un montón lo que tenemos que hacer y son un montón los recursos del Estado y de la sociedad toda que tienen que estar apuntando a la prevención. Tenemos que trabajar en el ex ante. No podemos seguir dejando que las cosas pasen y no hacer nada. Tenemos que trabajar, todos los cañones de la sociedad tienen que estar apuntados a la prevención que apunta no solo a nuestras zonas más vulnerables, pero sí con más ahínco, porque es donde está la mayor necesidad, sino a la sociedad en su conjunto. Todos y todas estamos metidos en este problema, de una manera o de otra.
Selva, nos pasaremos horas hablando, pero son tiempos televisivos. Seguramente en algún otro momento te vamos a convocar porque, bueno, estaría bueno segmentar y hablar de estos temas un poco más detenidamente, pero nos hemos pasado una buena cantidad de minutos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ay, muchísimas gracias a ustedes y ojalá podamos convencer más al compromiso y a la participación ciudadana. Necesitamos que la sociedad se involucre. Muchísimas gracias, Selva. Gracias a ustedes por el espacio. Selva Raggio con nosotros, directora ejecutiva del Foro Regional Rosario, hablando sobre, bueno, la realidad que parte desde Rosario, pero que también podemos, como decíamos al inicio de esta nota, transpolar a algunos otros lugares, pero tomando Rosario, si se quiere, como epicentro de algunas cuestiones que tenemos que mirar mucho más de cerca, pero sobre todo, como decía también Selva al final de la nota, para que nos involucremos y participemos y nos arremanguemos de alguna forma para, bueno, atacar esta problemática que está doliendo bastante.